La puerta de la habitación de la pensión parecía contener la respiración desde la rendija inferior. Un aire viciado, con un hedor agrio y metálico, se escapaba para abofetear el olfato de cualquiera que pasara. La callecita de Almagro, usualmente un hervidero de estudiantes comprando facturas para el desayuno, se había transformado en un corredor de silencio opresivo. La señora Elvira, la dueña, golpeaba con mano temblorosa, llamando a un nombre que no respondía: Lucía Romano, la estudiante de ingeniería que todos conocían por su amabilidad y dedicación, ahora parecía haberse desvanecido tras sus propias paredes. La luz de su cuarto había estado encendida toda la noche, el ventilador de techo giraba con una lentitud exasperante, pero del otro lado de la puerta solo había un silencio que calaba los huesos. El olor se hizo más denso, más inconfundible. Los vecinos se congregaron. Las zapatillas de lona de Lucía, blancas e impecables, seguían en el felpudo, como una burla a la creciente ola de pánico. Y cuando finalmente la cerradura cedió ante la fuerza, un grito desgarró la mañana que acababa de nacer. Sobre la cama, una figura yacía inmóvil, cubierta por una manta hasta el cuello. Buenos Aires, esa mañana, parecía guardar un secreto que se pudría en aquella habitación. El barrio de Almagro siempre tenía un ritmo predecible al amanecer. La panadería de la esquina abría antes de que el sol se asentara por completo sobre los edificios, y el tintineo de las cucharitas contra las tazas de café con leche era la banda sonora del comienzo del día. Entre las fachadas antiguas y los balcones con ropa tendida, la pensión de la señora Elvira se erguía con una dignidad silenciosa. La pintura de sus muros comenzaba a descascararse, y las macetas con sansevierias en la entrada formaban una guardia de honor vegetal. Pero aquella mañana, el ritmo se rompió. Hubo un llamado que no encontró eco, una pregunta que quedó suspendida en el aire húmedo de la ciudad. La señora Elvira estaba de pie frente a la última puerta del pasillo, la número 7, mirando el número de bronce con una aprensión que no podía explicar. Ya había pasado por allí 3 veces desde el amanecer, esperando alguna señal de vida, el arrastrar de unas pantuflas, el sonido del agua en la ducha comunitaria. Nada. Solo la luz encendida desde la noche anterior, un ojo insomne que se negaba a parpadear. Sofía, la inquilina de la habitación de al lado, apareció con el pelo recogido en un moño desordenado. Sostenía una taza de mate cocido cuyo vapor se disipaba en el aire. «Doña Elvira, ¿Lucía todavía no salió?», susurró, como si temiera que su voz pudiera quebrar algo frágil. La señora Elvira asintió, tomando una bocanada de aire. «Ella nunca es así», dijo, más para sí misma que para la joven. «Esa chica siempre es la primera en bajar. Compra medialunas en lo de Donato, saluda a todo el mundo y se va a la facultad». Era cierto que la última semana la había notado más taciturna, pero su cortesía seguía intacta. Volvieron a golpear. 1, 2, 3 veces. Ninguna respuesta. Desde la rendija inferior, el suelo se veía oscuro. Las zapatillas blancas de Lucía seguían allí, limpias, como si las hubiera lavado la noche anterior. El olor, al principio, parecía el de comida echada a perder. Pero a medida que avanzaba la mañana, el aroma se espesaba, se volvía penetrante, erizando el vello de la nuca. Diana, la estudiante de Derecho del cuarto de enfrente, que siempre se jactaba de su valentía, se tapó la nariz con el cuello de su remera. Salma, una compañera de la facultad que justo había venido a traerle unos apuntes, se quedó petrificada en el pasillo, con los ojos vidriosos. Llamaron al encargado del edificio, un hombre mayor y cansado que vivía en la planta baja. Luego llegó un oficial de la policía de la comisaría vecinal 5A, alertado por un vecino preocupado. El pasillo estrecho se llenó de murmullos. Una abuela que pasaba por la vereda se detuvo, conteniendo el aliento, con la mirada fija en la hilera de calzado frente a las puertas, testigos silenciosos de la vida estudiantil. En medio del pequeño tumulto, la señora Elvira se frotaba las sienes con mentol. Su rostro estaba pálido. Recordó que Lucía le había pedido prestado un paraguas durante una tormenta y se lo había devuelto más prolijo que antes. Esa chica no era del tipo que desaparecía sin más.
El reloj ya marcaba casi el mediodía cuando se tomó la decisión. Había que forzar la puerta. No hubo exclamaciones dramáticas, solo miradas de mutuo apoyo. Luego, un golpe seco del oficial. La vieja cerradura de bronce cedió. El marco de madera crujió. La puerta se abrió 1 centímetro, y luego, lentamente, se abrió de par en par. Una ráfaga de aire viciado salió disparada, como si la habitación hubiera estado sellada al mundo. El ventilador de techo giraba con pereza, moviendo apenas el ticket de una compra que estaba bajo el celular, sobre una mesita de luz. Sobre la mesa, varias cajas de comida rápida a medio terminar se secaban, la grasa solidificada y pálida. Y en la cama, la figura. Cubierta con la manta hasta el cuello. El pelo castaño, largo hasta los hombros, desparramado sobre la almohada. La piel visible en el borde de la tela tenía un tono pálido, casi azulado. No había señales de lucha en la habitación. La ventana estaba cerrada a cal y canto, las cortinas corridas hasta solapar cada resquicio de luz. El reloj de pared, un modelo antiguo que solía tener un tic-tac ruidoso, se había detenido. El celular sobre la mesa se iluminó brevemente, mostrando una notificación de mensaje, pero la pantalla estaba tan tenue que parecía agonizar, a punto de quedarse sin batería. Un grito ahogado vino desde atrás. Una de las vecinas se cubrió el rostro. Sofía retrocedió, su taza de mate cocido se le cayó de las manos y se hizo añicos. El aroma a yerba se mezcló por un instante con el otro olor, el insoportable. La señora Elvira se aferró al marco de la puerta. Sus rodillas flaqueaban, pero se negó a desmayarse. La dueña de una pensión no puede ser la primera en caer. Miró la manta durante un largo rato, como si esperara que Lucía se despertara y dijera que todo era una pésima broma. La llamada a emergencia fue rápida. Pronto, la policía acordonó la zona con cinta amarilla. Se escuchaban órdenes firmes pero en voz baja, respetuosas con los vecinos angustiados. El comisario Mateo Vargas aún no había llegado, pero su equipo ya trabajaba siguiendo el protocolo. El fotógrafo forense caminaba con cuidado, como si el suelo de baldosas guardara secretos que pudieran romperse con una pisada brusca. Un oficial levantó con delicadeza una esquina de la manta a la altura de los pies, evaluando la rigidez, estimando la hora de la muerte. Otro examinaba la mesa y encontró un blister de tranquilizantes, de los que se venden sin receta, junto a una botella de agua mineral medio llena. Y un pequeño trozo de papel, con una frase incompleta escrita a toda prisa. En el pasillo, Salma miraba la pantalla de su propio celular, con las manos temblando. El último mensaje de Lucía seguía allí. Una sola frase, corta, que le oprimía el pecho: estoy cansada. Salma no llegó a responder esa noche. Pensó que su amiga solo necesitaba un tiempo a solas. Ahora, esas palabras resonaban en su cabeza como un gong golpeado suavemente, una y otra vez. Fabián, el guardia de seguridad de la facultad que conocía a doña Elvira, se asomó a la puerta, sin atreverse a entrar. Recordaba perfectamente el rostro de Lucía. La había ayudado 2 veces cuando casi se queda afuera porque cerraban el portón. Su propia hija tenía la misma edad. Bajó la cabeza, ajustándose la gorra, tratando de tragar el nudo que se le había formado en la garganta. Mientras los procedimientos seguían su curso, los rumores comenzaron a crecer como hongos en madera húmeda. Algunos decían que fue por una enfermedad. Otros, que por un desengaño amoroso. Alguien cortó la conversación con una frase más fría: ¿y se entró alguien anoche? Diana, con una voz apenas audible, dijo que había escuchado algo parecido a una discusión en voz baja hacía 2 noches. Luego, un largo silencio. No se atrevió a salir. ¿Quién se atreve a abrir la puerta cuando la noche se vuelve densa y las noticias de crímenes siempre parecen estar demasiado cerca? Un oficial guardó el celular de la mesa en una bolsa de evidencia. La pantalla mostró varias notificaciones más. La mayoría de una aplicación de chat. Unas iniciales hicieron que un investigador frunciera el ceño. Miró a la señora Elvira por un instante,
pidiendo permiso con la mirada para llevarse el objeto. Ella asintió, todavía con la mano en el pecho, respirando con la poca valentía que le quedaba. Afuera, la callecita estaba cada vez más concurrida. Pero no había gritos histéricos, solo una tensión que se movía lentamente, como la niebla. Los padres que iban a buscar a sus hijos al jardín de infantes de la esquina apuraban el paso. El vendedor de choripanes decidió mover su carrito a otra cuadra. Buenos Aires, esa mañana, parecía agachar la cabeza. Cuando la ambulancia finalmente se fue, su sirena no era estridente. Solo un murmullo, una señal de que algo había cambiado para siempre. La puerta de la habitación de Lucía fue cerrada de nuevo, sellada, convertida en un espacio que contenía un secreto. Bajo el sol que comenzaba a inclinarse, la pintura de la pensión parecía aún más pálida. Las sansevierias se mecían con la brisa. Y el canto de los pájaros, usualmente un coro alegre, de repente sonaba lejano y triste. El comisario Vargas llegó más tarde. Se detuvo frente a la entrada, observando brevemente la ventana ahora sellada. En su mente, los casos que parecían simples rara vez terminaban siéndolo. Miró su reloj, asintió a su equipo y entró, trayendo consigo una calma autoritaria. En su cabeza, una pregunta palpitaba: ¿en qué momento exacto el silencio se convierte en peligro? En la calle, los vecinos se dispersaron lentamente. La señora Elvira se sentó en un banco de madera en el patio. Sofía se sentó a su lado. No hablaron mucho. A veces, el silencio es más honesto que las palabras. Y en ese silencio, ambas sintieron lo mismo: algo invisible acababa de pasar por su pensión, dejando una marca fría en las paredes y una pregunta interminable en el regazo de cada padre con un hijo estudiando lejos de casa. Esa noche, las puertas se cerrarían con llave más temprano, las oraciones se rezarían con más fervor, y el nombre de Lucía se mencionaría en susurros, con temor. Como si decirlo en voz alta pudiera invocar la sombra que todos querían olvidar, pero sabían que no podrían. La llovizna de la tarde goteaba lentamente sobre el techo de zinc de la pensión, limpiando parte del olor a muerte que había flotado en el aire desde la mañana. Pero para los que vivían allí, el aroma nunca desapareció del todo. Se pegó a las paredes, a las cortinas, incluso a los sueños. El comisario Mateo Vargas estaba de pie frente a la puerta de la habitación, ahora sellada con la cinta amarilla de «Prohibido pasar». La luz del pasillo era tenue y las voces de los vecinos que todavía susurraban afuera llegaban como un murmullo lejano. Encendió una pequeña linterna, revisando cada detalle una vez más. Años de experiencia le habían enseñado que en los lugares que parecen más tranquilos es donde a menudo se esconde el caos más oscuro. Sobre la pequeña mesa, el equipo forense había encontrado el celular de Lucía. La pantalla estaba muerta, pero la tarjeta de memoria seguía intacta. «Lo llevamos al laboratorio», dijo uno de los oficiales. El comisario Vargas asintió. Sus ojos se posaron en el trozo de papel encontrado por la mañana. La caligrafía apurada en la esquina solo decía: «Estoy cansada, quiero estar sola». Vargas suspiró profundamente. Una frase simple. Pero detrás de ella, a menudo se escondía un grito que nadie había escuchado. La señora Elvira estaba sentada en una silla de mimbre en la entrada, esperando, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado. Cuando Vargas se acercó, la mujer lo miró con ojos apagados. «Señor, esa chica era buena. Nunca causó problemas. Hace 3 días todavía me ayudó a subir un bidón de agua. Por la noche, la escuché cantar en voz baja desde su habitación». «¿Cantar?», preguntó Vargas suavemente. «Sí, una canción triste, pero suave. Como alguien que quiere llorar pero se aguanta». Vargas tomó una nota mental al instante. Se dio la vuelta. Ningún detalle era demasiado pequeño. A veces, la verdad se esconde en las cosas más triviales, como la canción que alguien escucha antes de que la muerte llame a su puerta. Esa noche, en la comisaría vecinal 5A, la sala de informática forense estaba llena del zumbido de los ventiladores de las computadoras y la luz azul de los monitores.
El sargento Javier Ríos estaba sentado frente a una computadora, concentrado en el celular de Lucía, que ahora estaba conectado con un cable de datos. «Comisario, hay un último mensaje que no llegó a enviar», dijo en voz baja. Vargas se giró. ¿A quién? El mensaje fue escrito a las 10:17, 2 noches antes de que encontraran el cuerpo. Estaba dirigido a un contacto llamado Tiago. El contenido dice: «Sos vos. No vengas más. Tengo miedo». La habitación quedó en un silencio repentino. La frase fue como un golpe frío. El sargento Ríos miró a su superior, esperando una reacción. Tiago. ¿Quién es?, preguntó Vargas finalmente. Aparentemente, el exnovio, señor. Discutían mucho por chat en las últimas 2 semanas. La intensidad fue en aumento. Vargas cerró los ojos por un momento. Exnovio, miedo, un mensaje no enviado. Un patrón antiguo, pero que siempre se repetía. Encuentren su paradero. Ahora. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero el cielo de Buenos Aires seguía gris. El café de enfrente de la pensión reabrió, pero la conversación de los clientes no se alejaba del caso de Lucía. Algunos decían que fue suicidio, otros estaban convencidos de que la habían asesinado. Sofía, que no había podido dormir, estaba sentada en el patio con el rostro pálido. Miraba la puerta de la habitación de Lucía, ahora sellada. Debajo de la puerta, todavía se veía un largo cabello oscuro, como si se negara a irse. Sofía cerró los ojos. La imagen de la última noche seguía clara, el sonido de pasos, un golpe seco, y luego un largo y pesado silencio. Alrededor de las 9 de la mañana, 2 policías regresaron con una orden judicial. Revisaron los alrededores de la pensión. La cámara de seguridad de un kiosco cercano mostraba la figura de un hombre de pie frente a la habitación de Lucía alrededor de las 9:45, 2 noches antes del hallazgo. Llevaba una campera con capucha y jeans. Su rostro no era claro, pero Sofía susurró de inmediato: «Se parece a Tiago». El ex. Ese nombre hizo que la señora Elvira contuviera el aliento. Recordaba que un joven alto había venido varias veces con flores, charlando un rato en el patio. Pero el último mes, Lucía parecía reacia a verlo. Decía que solo eran amigos, pero su cara estaba tensa, recordó Elvira. Por la tarde, el equipo de investigación visitó la cafetería de Palermo donde trabajaba Tiago. El dueño dijo que no había ido a trabajar en los últimos 4 días. Un compañero de trabajo declaró que 2 días antes del hallazgo, Tiago había aparecido muy nervioso, mirando su celular constantemente, y luego dijo que tenía que resolver algo esa noche. Esa declaración solo añadió más niebla al caso. ¿Fue él quien estuvo allí esa noche? Y si fue así, ¿qué pasó en la habitación de Lucía? Vargas decidió examinar el celular de la víctima más a fondo. En una carpeta oculta, el equipo encontró varios archivos de notas de voz grabados automáticamente. Uno de ellos duraba 2 minutos. Vargas presionó «Reproducir». Se escuchó el sonido de pasos lentos, luego el de una puerta abriéndose. Una voz suave, la de Lucía: «Tiago. Solo quiero hablar tranquilamente». Luego, una voz masculina, tensa y grave: «¿No entendés, Lucía? Estoy cansado de que me persiga este sentimiento». Y la voz de Lucía de nuevo, rápida y asustada: «No vengas más, no quiero. Por favor, ándate». Después de eso, el sonido de un objeto cayendo, pasos rápidos y silencio. La grabación se detuvo. Vargas miró la pantalla de la laptop durante un largo rato. Sus ojos eran agudos, pero había algo más en ellos, un peso que solo tienen los investigadores experimentados cuando se dan cuenta de que la verdad no llegará sin dejar cicatrices. Se levantó y miró una foto de Lucía que estaba sobre la mesa de evidencias. «Si es verdad que Tiago vino esa noche», dijo en voz baja, «entonces quedan 2 preguntas. ¿Qué vio? ¿Y por qué no lo denunció?». La noche caía,
y la ciudad de Buenos Aires se hundía de nuevo en una llovizna fina. La cinta amarilla frente a la puerta de Lucía brillaba bajo la luz de un farol de la calle. Sofía la miraba desde su ventana. Sus labios temblaban, pero no emitían sonido. Sentía que algo no había terminado. En la pequeña oficina de la comisaría, Vargas escribía notas en su libreta de campo. Hay algo detrás del silencio de Lucía. Y no es solo una cuestión de amor. No lo sabía, pero a varios kilómetros de allí, cerca del río de la Plata cuya marea comenzaba a subir, un joven con una campera oscura estaba sentado en la orilla, mirando su celular con manos temblorosas. La pantalla mostraba un mensaje no enviado: perdón, llegué tarde. El joven era Tiago. Y en el segundo siguiente, su celular se apagó, barrido por la lluvia que de repente comenzó a caer con furia. La noche en Buenos Aires volvió a ser silenciosa. Pero detrás de ese silencio, algo se movía, algo que arrastraría a todos más profundo en el abismo de una verdad que no estaban preparados para ver. Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Lucía, el ambiente en Buenos Aires seguía enrarecido. Los medios locales comenzaron a escribir sobre el caso de la pensión de Almagro, despertando aún más la curiosidad de la gente. En la comisaría vecinal 5A, el comisario Mateo Vargas miraba la pantalla de un monitor que mostraba los resultados del análisis forense digital del celular de la víctima. Sabía que este caso no podía cerrarse con una conclusión simple. Un nuevo hallazgo llegó esa mañana. Un mensajero en moto trajo un pequeño paquete sin remitente, solo un sobre de papel madera con una inscripción tosca, para la policía, sobre Lucía. Dentro había un pendrive negro. Vargas decidió examinarlo con el equipo forense en el laboratorio digital. Las luces de la sala se atenuaron, toda la atención se centró en la pantalla de la computadora. En cuanto se abrió el archivo, el ambiente se congeló. En el pendrive había 3 vídeos y un documento de texto titulado Por la verdad. El primer vídeo, de 3 minutos, mostraba una habitación muy similar a la de Lucía. La cámara apuntaba a la pared y luego giraba lentamente para enfocar a una mujer sentada en la esquina de la cama. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados. Detrás de la cámara, se escuchaba una voz masculina: ¿por qué me estás evitando, Lucía? La voz de Lucía temblaba. Solo quiero estar tranquila, Tiago. Por favor, ándate. ¿Tranquila? ¿Después de dejarme así? La voz subió de tono. Le siguió un ruido fuerte, como algo golpeando una pared. Luego, el vídeo se cortó abruptamente. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevía a hablar. Vargas hizo una seña para abrir el segundo vídeo. Este era más largo, de 6 minutos. El ángulo de la cámara era diferente, como si otro celular estuviera oculto sobre la mesa. En la grabación, Lucía y Tiago discutían acaloradamente. Soltame, Tiago. No quiero más. Si te vas, no sé qué voy a hacer. Lucía empujó al joven y tomó una botella de agua de la mesa. Luego, la cámara cayó. Solo se veía el suelo. Le siguió el sonido de un objeto rompiéndose y un largo silencio. Vargas miró fijamente la pantalla. No había sangre, pero el tono de la última voz de Lucía le erizó la piel. Sabía que ese momento podría haber sido el último instante de vida de la chica. El tercer vídeo duraba solo 20 segundos. Lucía miraba a la cámara, sola. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Si este es mi final. Perdónenme. Tengo miedo de que vuelva. Después de eso, la pantalla se puso negra. Todos en la sala permanecieron en silencio durante un largo rato. El sargento Río susurró: «Comisario, ¿quién envió este vídeo?» Vargas respondió con voz plana: «Eso es lo que vamos a averiguar». El equipo de informática forense rastreó de inmediato los metadatos del archivo. El resultado hizo que todos se miraran entre sí. El archivo había sido enviado desde un locutorio en la zona de Once, solo 5 horas antes de que se recibiera el paquete.
Las cámaras de seguridad del locutorio mostraban a un hombre con una gorra negra. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero había un rasgo distintivo, una pequeña cicatriz debajo del ojo izquierdo. Coincide con la descripción de Tiago, murmuró Vargas. Pero la pregunta es, si Tiago es el culpable, ¿por qué enviaría él mismo la prueba que lo incrimina? Vargas apretó los puños. Quizás no está huyendo. Quizás está intentando hablar. Inmediatamente, ordenó a su equipo que registrara el domicilio de Tiago en el barrio de Chacarita. La pensión de 2 pisos parecía desierta. El dueño, un hombre llamado Rodolfo, abrió la puerta del edificio con el rostro pálido. Esa habitación lleva una semana cerrada, señor. Pero todas las noches escucho pasos adentro, aunque la luz está apagada, dijo con voz temblorosa. La puerta de la habitación de Tiago fue forzada. Un olor a humedad los recibió. Las paredes estaban llenas de garabatos con tinta negra. Frases inconclusas, fragmentos de palabras como una oración fallida. En el centro de la habitación, una silla de madera estaba debajo de una soga que colgaba del techo. En el suelo, un celular. Su batería estaba casi agotada. Vargas miró la mesa junto a la ventana. Sobre ella, un pequeño portarretratos con una foto de Lucía sonriendo, con una cinta negra pegada en una esquina. Debajo del marco, un trozo de papel arrugado con una nota manuscrita, no quise lastimarla. Solo quería que me escuchara una vez más. Pero todo salió mal. El ambiente en la habitación se tensó. Pero, extrañamente, el cuerpo de Tiago no estaba allí. Solo el rastro de la soga colgando y un mensaje en el celular que se encendió brevemente: perdóname, Lu. Ya lo vi todo. La última señal del celular de Tiago fue rastreada hasta la orilla del Río de la Plata, a 2 kilómetros de su pensión. Esa noche, un equipo de búsqueda recorrió la costa, encontrando una campera negra y un par de zapatillas que coincidían con la grabación de la cámara de seguridad. Pero el cuerpo de Tiago no fue encontrado. El comisario Vargas estaba de pie en la orilla oscura del río. La luz de su linterna temblaba en su mano. El agua fluía lentamente, llevando sombras esquivas que eran difíciles de captar. Sabía que el caso acababa de cambiar de rumbo. Lucía Romano quizás no había muerto por amor. Había algo mucho más grande esperando a ser descubierto. A la mañana siguiente, la noticia de la desaparición de Tiago se extendió por toda la ciudad. Los medios titularon: Doble misterio en Almagro, 2 almas, una tragedia. Frente a la pensión de Lucía, los vecinos encendieron velas y dejaron flores. Pero para el comisario Vargas, la compasión no era suficiente. Quería respuestas. En la sala de investigación, Vargas estaba de pie frente a un pizarrón lleno de fotos, líneas de tiempo y notas. En el centro, 2 rostros estaban uno al lado del otro, Lucía Romano y Tiago Jiménez. Debajo, una inscripción en negrita: motivo no esclarecido. El sargento Ríos entró con un nuevo análisis forense. Comisario, encontramos un archivo adicional en el celular de Lucía, oculto en una carpeta del sistema. Estaba casi corrupto. Reproducilo, ordenó Vargas. La pantalla mostró un vídeo de 1 minuto y 40 segundos. Lucía estaba sentada al borde de la cama, con el pelo desordenado y el rostro tenso. Sé que va a venir esta noche, decía en voz baja. Pero también sé que no es el único que conoce mi dirección. Vi a alguien frente a la pensión hace 2 noches. No era Tiago. Lucía miró hacia la puerta con ojos aterrorizados. Luego, el vídeo se cortó. El archivo estaba dañado a mitad de la frase. La sala quedó repentinamente en silencio. Vargas miró la pantalla durante un largo rato y luego a su equipo. Eso significa que hay una tercera persona. Un nuevo informe llegó de los vecinos de la zona de Almagro. Un empleado de un supermercado chino llamado Antonio afirmó haber visto a un joven 2 noches antes del suceso. Tenía la mano derecha vendada y llevaba una campera gris con un pequeño logo que decía: UBA, Ingeniería.
Ese detalle le recordó algo a Vargas. Volvió a revisar la grabación de la cámara del kiosco. Al hacer zoom, en el reflejo de la ventana de la habitación de Lucía, se veía la sombra de otra figura. No era Tiago. Su postura era más alta y claramente llevaba una campera con el logo de la facultad. ¿Quién tiene una campera así?, preguntó Vargas con sequedad. 2 horas después, una lista con los nombres de los ayudantes de cátedra del laboratorio de ingeniería llegó a su escritorio. Había un nombre que destacaba: Facundo Torres, un estudiante de último año que había estado cerca de Lucía antes de que ella comenzara a salir con Tiago. Por la noche, el equipo se dirigió al campus de la Universidad de Buenos Aires. El edificio de la Facultad de Ingeniería ya estaba desierto, solo un viejo guardia de seguridad, Don Guiro, vigilaba en la entrada. Reconoció el nombre de Facundo y su rostro cambió. Ese pibe solía quedarse hasta tarde en el laboratorio, solo. Pero hace 2 semanas que no lo veo. Aunque anoche, me pareció escuchar que la puerta del laboratorio se abría, y eso que yo mismo la había cerrado con llave. Vargas pidió permiso para inspeccionar el laboratorio. La puerta se abrió con una llave duplicada de Don Guiro. La sala estaba fría y desordenada. Sobre una mesa, había informes de tesis y papeles con códigos de un proyecto llamado Proyecto Azul. «Señor, este es el informe de investigación de Facundo», dijo Ríos, hojeándolo rápidamente. «Pero, ¿por qué está el nombre de Lucía en la primera página?». Antes de que Vargas pudiera responder, la vibración de un celular rompió el silencio. Un mensaje de un número desconocido: «No confíen en nadie de la facultad. Él todavía está aquí». Vargas miró la pantalla y luego la ventana del laboratorio, que estaba ligeramente abierta. El viento frío de la noche porteña entraba, trayendo consigo el olor a metal de los equipos. A la mañana siguiente, llegó el resultado de las huellas dactilares del picaporte de la habitación de Lucía. El resultado fue sorprendente. La huella no era de Lucía ni de Tiago, pero coincidía con los datos biométricos de Facundo Torres de la universidad. Vargas miró la hoja de resultados sin decir nada. Todo empezaba a encajar. Tiago quizás no era el culpable, sino alguien que llegó cuando ya era demasiado tarde. Inmediatamente emitió una orden de arresto contra Facundo. Sin embargo, cuando el equipo llegó a su pensión, la habitación de Facundo estaba vacía. Sobre la mesa, solo había una nota: «Llegaron tarde. Tengo que terminar lo que quedó inconcluso». La noche cayó rápidamente. Vargas miró el cielo de Buenos Aires, cubierto de nubes bajas. Su mente daba vueltas. Tenía a Lucía, muerta en una habitación cerrada con llave, a Tiago, desaparecido en el río, y ahora a Facundo, desvanecido con un mensaje críptico. Sabía una cosa: cuanto más profundizaba en esta investigación, más claro quedaba que Lucía no era simplemente una víctima de un desengaño amoroso. Había tocado algo que no debía saber. Algo que mantenía 3 vidas atadas por el mismo secreto. Y en la pantalla de su celular, el mensaje anónimo apareció de nuevo, esta vez con una nueva frase: «Busquen en el sótano de la Facultad de Ingeniería». Ahí es donde empezó todo. Esa noche, el comisario Mateo Vargas no fue a casa. Miraba el misterioso mensaje en su celular una y otra vez. La última frase era como una llave a la verdad que hasta ahora había estado oculta: «Busquen en el sótano de la Facultad de Ingeniería». Ahí es donde empezó todo. A las 10:30, Vargas, junto con el sargento Ríos y 2 miembros del equipo, se dirigió a la Universidad de Buenos Aires. El campus estaba desierto. Solo se oía el canto de los grillos y el susurro del viento entre los grandes árboles del patio. Don Guiro, el guardia nocturno a quien le habían pedido que esperara en la entrada, los miró con preocupación. «Comisario, debajo del antiguo laboratorio había un archivo, pero lo cerraron hace 2 años. Decían que era peligroso por un cortocircuito», dijo. Vargas solo respondió secamente: «Muéstrenos el camino». Atravesaron un pasillo trasero del laboratorio. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de moho.
La luz de las linternas iluminó un letrero descolorido que decía, Laboratorio de Mecánica y Sistemas de Datos. Al final del pasillo, encontraron una vieja puerta de metal, parcialmente bloqueada por cajas apiladas. Sobre la puerta, una inscripción casi borrada, Archivo interno. Ríos examinó el candado. Es nuevo, señor. Parece que lo cambiaron hace poco. Vargas asintió. La cerradura ya no es un problema. Con una pequeña barreta, forzaron el candado. Las bisagras chirriaron ruidosamente. En cuanto la puerta se abrió, un aire húmedo y frío se apoderó del ambiente. El olor a metal y polvo era penetrante. Una luz en el techo parpadeó y luego se encendió automáticamente. Dentro, hileras de viejos estantes de metal se erigían cubiertos de polvo. Pero lo que hizo que Vargas se tensara no fueron los documentos, sino una vieja computadora en el centro de la sala que todavía estaba encendida. Su pantalla mostraba una carpeta titulada Proyecto Azul. Esto debe ser lo que dejó Facundo, dijo Ríos. Vargas se acercó, examinando la pantalla. Había docenas de archivos de vídeo y documentos con nombres de estudiantes. La mayoría eran mujeres, incluida Lucía Romano. Copien todos los datos, rápido, ordenó Vargas. Mientras Ríos copiaba los archivos a un disco duro externo, Vargas abrió algunos documentos. Cuanto más leía, más se le helaba la sangre. Había informes con datos personales de estudiantes, números de documento, direcciones, horarios de clases, complementados con notas manuscritas que decían, observación de comportamiento, objetivo de reclutamiento para programa de investigación. Pero otras notas eran mucho más aterradoras. Un archivo llamado Proyecto Azul, memos internos, contenía correos electrónicos entre dos profesores, el doctor Horacio Vidal y el profesor Ricardo Peña. Una de las frases decía, asegurarse de que los estudiantes demasiado curiosos sean resignados o enviados a tareas fuera del campus. No podemos arriesgarnos a otra filtración como en el caso LR. Vargas cerró los ojos. LR. Las iniciales de Lucía Romano. De repente, un pequeño crujido se escuchó desde el fondo de la sala. Todas las linternas apuntaron hacia allí. Alguien estaba de pie detrás de un estante, vestido con una campera gris. Su mano izquierda estaba vendada. ¿Facundo? No se movió. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos como los de alguien que no ha dormido en días. Sabía que vendrían, dijo en voz baja. Pero llegaron tarde. Ya se están preparando para borrarlo todo. ¿Quiénes? Preguntó Vargas rápidamente. Los de arriba. Profesores, el decano, incluso el antiguo rector. Lucía lo sabía. Grabó todo. Por eso la eliminaron. Ríos avanzó lentamente. ¿Tenés pruebas? Facundo señaló la computadora. Todo está ahí. Pero el sistema está programado para borrar los datos automáticamente a medianoche. Vine para detenerlo. Antes de que pudiera acercarse, las luces de la sala se apagaron. El zumbido del ventilador de la computadora se detuvo de repente, reemplazado por el sonido de un clic desde un rincón, como un interruptor automático. La pantalla del monitor mostró un texto en rojo, borrando datos. 30%. Desconectar el cable. Ordenó Vargas. Ríos saltó hacia la mesa y tiró del cable de alimentación, pero la pantalla mostró una nueva advertencia, copia de seguridad enviándose al servidor principal. Vargas se acercó a Facundo y lo sacudió por los hombros. ¿A dónde se envía ese servidor? Facundo lo miró con los ojos vacíos. Al centro de datos principal del campus, bajo el edificio del rectorado. Pero no creo que nos dejen llegar hasta allí. Desde arriba se escucharon pasos pesados que se acercaban, el sonido de zapatos golpeando el hormigón. Vargas hizo una seña de silencio. Apagaron las linternas. Esperaron. Las sombras de 3 personas aparecieron en la escalera, llevando linternas potentes.
Una de las voces se escuchó claramente: asegúrense de que esta sala quede limpia. No puede quedar nada. Vargas susurró en voz baja: salgamos por la parte de atrás. Tiró de Facundo hacia una pequeña puerta en el lado derecho de la sala. Se deslizaron entre los estantes, atravesaron un pasillo oscuro y salieron al exterior. En cuanto llegaron al patio trasero del campus, comenzó a llover a cántaros. Facundo, jadeando, le entregó un pequeño pendrive a Vargas. Logré copiar una parte antes de que el sistema se apagara. Ahí dentro está la prueba de por qué mataron a Lucía. Vargas apretó el objeto con fuerza. A partir de ahora, estás bajo nuestra protección. Facundo bajó la cabeza. Si de verdad quieren saber la verdad, abran el último archivo. Se llama Proyecto Azul, escenario de cierre, 20 de abril. Ahí está todo registrado. Un relámpago iluminó el cielo de Buenos Aires. A lo lejos, se escuchó el sonido de sirenas acercándose. Y bajo la lluvia torrencial, Vargas supo que acababan de abrir la primera capa de un secreto mucho más oscuro que el asesinato de Lucía. La lluvia torrencial aún no había amainado cuando el coche de policía se alejó del área del campus. En el asiento trasero, Facundo estaba sentado en silencio, su cuerpo temblando, la mirada fija en la ventanilla mojada. El comisario Vargas sostenía el pendrive que le acababan de dar. Era pequeño, pero su peso se sentía como si llevara el secreto de toda una ciudad. Al llegar a la comisaría, Vargas ordenó que la sala de forense activara de inmediato el sistema de aislamiento de datos. No lo conecten a la red principal. No sabemos qué hay dentro, dijo rápidamente. El sargento Ríos insertó el pendrive en una computadora segura. La pantalla mostró una única carpeta, Proyecto Azul, final. Abrieron un archivo llamado Escenario de cierre, 20 de abril. El documento estaba lleno de códigos y un cronograma sistemático para la limpieza de datos, la eliminación de grabaciones de CCTV y la transferencia de grandes sumas de dinero a cuentas a nombre de una fundación educativa. En la parte inferior, había una firma digital del Dr. Horacio Vidal y del profesor Ricardo Peña. Sin embargo, la parte más sorprendente estaba en el último anexo, una nota secreta que decía: Objetivo LR. Lucía Romano. Estado: alto riesgo. Acceso a datos excediendo permisos. Protocolo activo: aislar al sujeto antes de la fecha de eliminación. Vargas apretó el puño. ¿Aislar al sujeto? Su voz era ronca. Facundo, sentado en un rincón de la sala, respondió en voz baja: es el término que usan, señor. Si un estudiante sabe demasiado, lo hacen parecer como si hubiera desaparecido o se hubiera suicidado. Ríos miró a su comandante con horror. ¿Eso significa que Lucía no fue una víctima al azar? No, dijo Vargas, mirando la pantalla. Era un objetivo preparado. La noche avanzaba. Afuera, un trueno retumbó, rebotando en el techo. Vargas miró a Facundo, que parecía cada vez más nervioso. Todavía no contaste todo, afirmó con severidad. Facundo respiró hondo. Lucía trabajaba a tiempo parcial en el laboratorio de datos de la universidad. Ayudaba a ingresar datos de estudiantes para un programa de becas digitales. Pero mientras revisaba el sistema, descubrió que parte de los datos se enviaban a un servidor externo, a una dirección IP desconocida. Cuando se lo informó a su tutor, la presionaron para que guardara silencio. ¿Quién era su tutor?, preguntó Vargas. El doctor Vidal, respondió Facundo en voz baja. Era nuestro profesor. Vargas se reclinó en su silla. Su mente corría a toda velocidad. Empezó a conectar las piezas, Vidal y Peña firmando el documento de eliminación de datos, Lucía descubriendo la fuga de información, Tiago llegando esa noche, quizás atraído o engañado, y ahora Facundo apareciendo con pruebas. Alrededor de las 2 de la madrugada, Ríos lo llamó con el rostro tenso. Señor, en la carpeta hay un vídeo adicional.
El archivo se abrió automáticamente después de que se leyeron todos los documentos. La pantalla mostraba una habitación oscura. Una cámara oculta enfocaba un escritorio con una pila de carpetas. Frente a él, un hombre de mediana edad con camisa blanca hablaba por teléfono. Sí, la fecha del 27 está confirmada. El sujeto ha sido aislado. Yo mismo me aseguraré de que no quede ningún rastro. La voz era nítida y clara. Ríos se volvió hacia Vargas. Esa es la voz del doctor Vidal. Vargas miró la pantalla con dureza. Y acaba de confirmar la muerte de Lucía. La mañana llegó, dejando una espesa niebla fuera de la ventana. En el patio de la comisaría, un vehículo forense se preparaba para allanar la casa del doctor Vidal. Pero antes de que partieran, una llamada llegó desde el centro de datos de la universidad. Un pequeño incendio había ocurrido en la sala de archivos del rectorado. Vargas se levantó de inmediato. Están empezando a borrar las huellas. El equipo se dirigió allí lo más rápido posible. Al llegar, el fuego ya había sido extinguido, pero el olor a cable quemado todavía se sentía. Un bombero dijo: «Es extraño, señor». El fuego se originó en una computadora servidor que explotó sola. Vargas miró la pared, parcialmente carbonizada. Sabía que no había sido un accidente. Un momento después, Ríos encontró un trozo de una placa de circuito con una pequeña inscripción: Servidor Olti, Backup Proyecto Azul. Facundo lo miró, pálido. Ese es el servidor donde se guardaban los datos originales. Finalmente, localizaron el paradero del doctor Vidal. Fue captado por una cámara de peaje saliendo de Buenos Aires en dirección a la provincia la noche anterior. Se emitió de inmediato una orden de arresto. Pero antes de que el equipo pudiera partir, un mensaje llegó al celular de Vargas desde un número desconocido: «Deténganse antes de que todo se queme. Proyecto Azul no pertenece a la universidad. Esto es más grande de lo que creen». Vargas miró el mensaje durante un largo rato. Sabía que esa amenaza era más que una advertencia. Se volvió hacia Facundo, que estaba sentado en un rincón, y dijo en voz baja: «Ya estamos demasiado lejos para retroceder. Esta verdad ya se cobró una vida. No voy a permitir que la siguiente desaparezca sin más». Afuera, la niebla cubría la ciudad, pero el frío seguía calando los huesos. Todos sabían que el siguiente paso abriría una guerra mucho más grande que el simple caso del asesinato de una estudiante universitaria. Hacia el final de la noche, el aire en Buenos Aires se sentía más frío de lo habitual. El cielo permanecía sin estrellas. El comisario Vargas estaba de pie en el balcón de su oficina, observando la ciudad desdibujada por la niebla. En su mano, el pequeño pendrive se había convertido en la prueba más valiosa y peligrosa. En la sala de interrogatorios, Facundo seguía siendo entrevistado. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran agudos. Ya no parecía un estudiante asustado, sino alguien consciente de que portaba una verdad que podría cambiarlo todo. «Señor», dijo en voz baja, «el Proyecto Azul no se trata solo de una fuga de datos de estudiantes. Es un proyecto nacional. Nuestra universidad era solo una de las sedes». Vargas se acercó. «¿Qué queréis decir?». Recopilaban datos de varias universidades importantes y luego los vendían a empresas asociadas. Parte de los datos se usaba para investigación, pero otros se utilizaban indebidamente: perfiles de estudiantes, registros personales, incluso evaluaciones psicológicas. Y Lucía lo sabía todo. Facundo asintió. Descubrió que parte de sus datos se usaban para seleccionar candidatos para una investigación social que en realidad era solo una fachada. Varias estudiantes desaparecieron después de unirse a ese programa. Vargas guardó silencio. Esas palabras se clavaron como un cuchillo frío. Recordó el primer vídeo del pendrive, Lucía temblando, aterrorizada. Ahora todo empezaba a tener sentido. A las 11:15, un nuevo informe llegó del equipo de campo. El doctor Vidal fue localizado en una vieja quinta en la zona de Pilar,
a unas 2 horas de la capital. La quinta, de propiedad privada, había sido alquilada a nombre de otra persona. ¿Está solo?, preguntó Vargas. Aún no lo sabemos, señor. Pero el coche que usó coincide con la patente registrada en el peaje, respondió Ríos. Sin perder tiempo, Vargas lideró el operativo de arresto él mismo. Esa noche, 4 coches de policía sin identificación se abrieron paso a través de la niebla en la autopista, con las balizas azules encendidas pero sin sirenas. Nadie hablaba. Todos sabían que esa noche podría ser el final de un largo juego. La quinta estaba al borde de un pequeño bosque de eucaliptos. Las luces eran tenues. En cuanto el equipo se acercó, escucharon el zumbido de un generador desde la parte trasera. Vargas hizo una seña de silencio. 3 oficiales rodearon el lado izquierdo, 2 el derecho. Él mismo avanzó hacia la puerta principal con Ríos. La puerta no estaba cerrada con llave. En cuanto la empujaron, un olor a medicamentos y combustible los golpeó. En la sala de estar, una computadora y varias carpetas estaban esparcidas por el suelo. Sobre la mesa del centro, había una carta y un celular encendido, reproduciendo un vídeo. En la pantalla, el rostro del doctor. Vidal hablaba directamente a la cámara. Sabía que vendrían, pero primero tienen que escuchar. Yo no soy el cerebro de esto. Solo seguía órdenes. El Proyecto Azul se controla desde la capital, desde el ministerio. Si destapan esto, no solo se enfrentarán a la universidad, se enfrentarán al gobierno. El vídeo se detuvo de repente. Ríos se giró hacia la cocina, de donde provenía el sonido de un paso. Vargas levantó su arma. Avanzaron rápidamente. Al final del pasillo, una puerta estaba entreabierta. Adentro, el doctor. Vidal estaba sentado en una silla, con la cabeza inclinada. Sobre la mesa frente a él, un vaso con un líquido transparente. Un frasco de somníferos vacío a su lado. Vargas comprobó rápidamente su pulso. Débil, pero todavía vivo. Llamen a una ambulancia, ordenó. Mientras llegaban los paramédicos, Ríos encontró un sobre blanco en el bolsillo del saco de Vidal. Dentro había solo una foto. Una foto antigua que mostraba a Lucía sentada en el despacho de un profesor junto a 2 hombres, Vidal y otro mayor, con un emblema del ministerio en su saco. Detrás de la foto estaba escrito, Dr. Julián de la Serna, supervisor nacional del Proyecto Azul. Vargas miró ese nombre durante un largo rato. Lo había oído antes. Un alto funcionario del Ministerio de Educación, conocido por ser intachable e influyente. Si realmente estaba involucrado, esto ya no era un caso universitario, sino una red de corrupción y crimen sistémico. De madrugada, la ambulancia se llevó al doctor Vidal al hospital, bajo estricta vigilancia. Mientras tanto, el equipo de investigación registró toda la quinta. En el sótano, encontraron una caja de metal que contenía discos duros externos y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Uno de los discos duros estaba etiquetado como Proyecto Azul, datos maestros. Vargas miró la evidencia. Sabía que cada byte en su interior podría sacudir al país. Pero también era consciente de que cuanto más se acercaba a la verdad, mayor era el peligro que los acechaba. Ríos lo miró con preocupación. Señor, si gente del ministerio está involucrada, ¿podemos seguir adelante? Vargas miró la oscuridad del bosque de eucalipto fuera de la ventana. Si nos detenemos ahora, significa que Lucía murió en vano. A lo lejos, un relámpago iluminó el cielo por un instante. En ese destello, el rostro de Vargas parecía decidido y agotado a la vez. Sabía que esa noche solo había abierto la puerta a una guerra mucho más grande. Una guerra contra las sombras que se escondían detrás de las instituciones que hasta ahora parecían sagradas. El amanecer en Buenos Aires estaba cubierto por una espesa niebla. En la comisaría vecinal 5A, la sala de investigación estaba repleta de carpetas y el aroma a café frío.
El comisario Mateo Vargas miraba la pantalla de una computadora que mostraba los datos copiados del disco duro encontrado en la quinta del Dr. Vidal. La información que apareció era mucho más vasta de lo que habían imaginado. «Mire esto, señor», dijo Ríos. En la pantalla apareció una lista de nombres de estudiantes de diversas universidades de todo el país. La mayoría eran mujeres. Cada nombre iba acompañado de una fecha de entrevista, un código de ubicación y un breve historial médico. «Esto no es solo la UBA», murmuró Vargas. «Es una red nacional». En la parte inferior del archivo había una carpeta titulada «Informe de Supervisión Nacional». Al abrirla, apareció una serie de documentos con la firma digital del Dr. Julián de la Serna, el funcionario del Ministerio de Educación. El informe indicaba que el Proyecto Azul era un programa piloto nacional para recopilar datos sobre el comportamiento de los estudiantes con el pretexto de una investigación social. Sin embargo, entre los datos legítimos, se ocultaba un archivo diferente, en formato de vídeo, llamado Candidata A27. Cuando se reprodujo el vídeo, apareció el rostro de Lucía Romano. Estaba sentada en una sala de entrevistas, respondiendo las preguntas de alguien detrás de la cámara. Su voz era tranquila, pero sus ojos estaban inquietos. ¿Sabes cuál es el propósito de este proyecto?, preguntó una voz masculina. Me dijeron que era para una beca, respondió Lucía. ¿Y estás dispuesta a firmar el formulario de consentimiento para una grabación completa? Lucía asintió lentamente. El vídeo se detuvo ahí. Vargas apretó la mandíbula. La grabaron sin decirle el verdadero propósito. Facundo, sentado en un rincón de la sala, bajó la cabeza. A mí también me entrevistaron, señor. Pero no sabía que los resultados se usaban para esto. Lucía empezó a sospechar cuando encontró los datos que se enviaban a un servidor en el extranjero. Después de eso, empezaron a acosarla. Mientras tanto, llegó un informe del hospital, el Dr. Vidal aún no había recuperado el conocimiento, pero los médicos dijeron que era posible que hubiera ingerido deliberadamente una dosis pequeña de somníferos, para quedar inconsciente, no para morir. Como si quisiera ganar tiempo, dijo Ríos, entregándole el informe médico. Vargas asintió. Sabía que lo perseguirían. Miró su reloj. Tenemos que encontrar al profesor Peña. Antes de que él también desaparezca. Esa tarde, el campus de la Universidad de Buenos Aires parecía desierto. El nuevo rector estaba fuera de la ciudad y parte del personal había decidido irse a casa temprano después de escuchar la noticia del allanamiento en la quinta de Vidal. En la oficina del rectorado, en el segundo piso, solo una luz estaba encendida. Vargas y Ríos entraron con una orden oficial. Detrás de un gran escritorio, el profesor Peña estaba sentado con el rostro tenso. Ya escuché sobre el allanamiento, dijo con voz plana. Pero deben tener cuidado, comisario. Están tocando un tema que no es de su competencia. No es de su competencia. Vargas lo miró fijamente. Una estudiante fue asesinada por este proyecto. 2 personas casi mueren, y usted dice que no es asunto nuestro. Peña guardó silencio por un momento y luego dijo lentamente, ustedes no saben quién está detrás de todo esto. Vidal era solo un intermediario. Yo también solo seguía instrucciones de arriba. ¿De quién?, presionó Vargas. Peña negó con la cabeza. Ese nombre nunca se escribe en ninguna parte. Solo recibimos órdenes a través del sistema. Pero sé que los últimos datos se enviaron directamente al ministerio, a un servidor en la capital. Ríos tomó nota rápidamente. ¿Qué servidor? El Centro Nacional de Datos Educativos. Sótano, sala de archivos digitales. Vargas se levantó. Gracias, profesor. Pero a partir de esta noche, tiene prohibido salir de la ciudad. Cuando salieron de la oficina, Peña solo miró por la ventana. Su rostro estaba pálido, como el de alguien que sabe que su vida está a punto de terminar. Por la noche, Vargas regresó a la comisaría.
Se sentó frente al pizarrón del caso, ahora lleno de líneas rojas y fotos. El nombre del doctor Julián de la Serna estaba en la cima del diagrama. Debajo, líneas conectaban a Vidal, Peña, Facundo, Tiago y Lucía. De repente, el teléfono de su escritorio sonó. La voz al otro lado era baja, casi un susurro. Comisario Vargas, soy Tiago Jiménez. Vargas se tensó de inmediato. ¿Dónde estás? Todos te creían muerto. No, señor. Pero no puedo hablar mucho. Sé quién mató a Lucía. Lo vi yo mismo esa noche. No era un profesor ni un estudiante. Era alguien del ministerio. Llegó en un auto negro con un logo del gobierno. ¿Su nombre? La voz de Tiago se cortó por un momento. Luego se escuchó de nuevo, más débil. Se llama Julián de la Serna. Tengo la prueba. Le voy a enviar la ubicación. La llamada se cortó. Vargas se puso de pie al instante. Su adrenalina se disparó. Ahora todas las piezas de la historia comenzaban a encajar, y la respuesta que habían estado buscando estaba más cerca de lo que imaginaban. Sin embargo, fuera de la comisaría, un auto negro se detuvo silenciosamente al otro lado de la calle. Dos figuras en su interior miraban hacia la ventana de la sala de investigación con rostros inexpresivos. El motor del auto permanecía encendido, sus luces apagadas. Buenos Aires, esa noche, parecía contener la respiración, esperando algo que estaba a punto de estallar. A las 11:45, la comisaría vecinal 5 estaba casi vacía. Pero el comisario Vargas seguía en la sala de investigación, mirando un mapa digital de Buenos Aires en una gran pantalla. Un nuevo punto rojo había aparecido en la zona norte de la ciudad, las coordenadas que acababa de recibir de un número desconocido. Sabía que era un mensaje de Tiago. «Sigue vivo», murmuró Ríos a su lado. «Sí», respondió Vargas en voz baja. «Y probablemente sea el único testigo que puede hacer caer a los de arriba». Las coordenadas apuntaban a una zona de colinas cerca del Delta del Tigre, un lugar donde la señal a menudo se perdía. Vargas reunió rápidamente a un pequeño equipo. 3 coches sin identificación policial se abrieron paso a través de la niebla nocturna. El aire frío les golpeó el rostro en cuanto llegaron al pie de la colina. Un camino de tierra era apenas lo suficientemente ancho para un vehículo. «Apaguen las luces delanteras», ordenó Vargas. Continuaron a pie, iluminándose con linternas de cabeza. El sonido de los grillos y el goteo del agua de los árboles los acompañaba. A unos 200 metros de la última ubicación de la señal de Tiago, encontraron una pequeña fogata apagada. Cerca, había una mochila negra y una botella de agua rota. Ríos revisó el contenido de la mochila. «Señor, aquí hay una laptop y un disco duro», externó. Vargas se agachó y tocó la tierra. «Todavía está tibio. Acaba de estar aquí». De repente, el sonido de una rama rompiéndose se escuchó desde la dirección de un pequeño arroyo en el valle. Todos se giraron. Desde la oscuridad, apareció una figura masculina. Caminaba cojeando, su rostro pálido con una herida en la sien. «Tiago. No disparen», gritó Vargas. Se acercó lentamente. «Tiago, tranquilo. Estamos aquí para ayudarte». Tiago parecía agotado, su respiración era pesada. «Ya no puedo seguir escondiéndome, señor. Saben que sigo vivo». «¿Quiénes lo saben?» «La gente del ministerio. De la Serna. Sabe que tomé una copia del vídeo de la noche en que murió Lucía». Vargas lo miró seriamente. «¿Todavía tenés el vídeo?» Tiago asintió débilmente. «Está en ese disco duro». «Pero...» «Señor, ya enviaron gente para limpiar a todos los que saben». De repente, desde lo alto de la colina, se escuchó el rugido del motor de un coche. El haz de luz de un vehículo se acercaba rápidamente. Vargas gritó: «Al suelo. Apaguen las luces».
El primer disparo estalló, impactando en el tronco de un árbol junto a Ríos. La respuesta salió inmediatamente de las pistolas del equipo policial. La niebla se convirtió en un campo de batalla de sombras. Tiago se agachó detrás de una gran roca, su cuerpo temblando. Vargas se movió rápidamente, haciendo señas a 2 de sus hombres para que flanquearan por la izquierda. Después de un breve tiroteo, el sonido del motor del coche se alejó. El silencio volvió a caer. Solo quedaba el olor a pólvora y la espesa niebla. Ríos revisó el área. 2 hombres escaparon por el norte, señor. Pero eran profesionales, no llevaban identificación. Vargas se acercó a Tiago, asegurándose de que estuviera a salvo. Tenemos que salir de aquí. Ahora mismo. 1 hora después, llegaron a una casa segura de la Policía Federal. A Tiago le dieron una manta y agua. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ahora miraban a Vargas con determinación. Señor, ese vídeo es la última prueba. Lucía logró grabar todo antes de morir. La persona que vino esa noche no fui yo, ni fue Facundo. Llegó en un auto negro con un logo del gobierno. Lo vi desde el otro lado de la calle. Vargas abrió el disco duro encontrado en la mochila. El archivo principal se llamaba Video-27-Abril MP4. Al reproducirlo, la pantalla mostró una grabación borrosa de una cámara oculta en la habitación de Lucía. Ella estaba sentada al borde de la cama, con el rostro lleno de pánico. La puerta de la habitación tembló y luego se abrió un poco. Un hombre alto entró, vestido con un traje y con un pequeño logo del ministerio en el pecho. La voz del hombre sonó fría. Llegaste demasiado lejos, Lucía. No queremos que continúes con ese informe. Lucía se levantó, temblando. Solo quiero denunciarlo a la policía, señor. Estos datos son ilegales. No tendrás tiempo, respondió el hombre en voz baja, mientras sacaba algo de su bolsillo. La cámara se sacudió, la imagen giró y la pantalla se volvió negra. Un largo silencio llenó la habitación. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla, que ahora solo mostraba la fecha y la hora, 27 de abril, 11:19. La misma hora en que la cámara de seguridad del kiosco dejó de grabar. Ríos tragó saliva. Es Julián de la Serna. Vargas cerró los ojos. Ahora sabemos quién es el cerebro. Tiago bajó la cabeza. Intenté enviar ese vídeo a los medios, pero su sistema es muy fuerte. Cada vez que lo subía, el archivo se borraba automáticamente. Monitorean toda la red. Vargas se levantó y miró por la ventana. Entonces, lucharemos de otra manera. ¿Cómo?, preguntó Ríos. Llevaremos esta prueba directamente a la capital. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero hasta que llegue ese momento, nadie puede saber que tenemos este archivo. El amanecer comenzaba a despuntar, pero dentro de esa habitación, la tensión seguía flotando. Porque sabían que, a partir de este punto, no eran solo investigadores. Eran los próximos objetivos en una guerra contra las sombras del poder que se escondían detrás del nombre Proyecto Azul. El amanecer en Buenos Aires era de un color grisáceo. El comisario Vargas estaba de pie frente a un gran mapa, trazando la ruta hacia la capital. Sobre la mesa, el disco duro con el vídeo de Lucía estaba guardado en una pequeña caja de acero. Sabía que ese objeto era la llave para derribar a Julián de la Serna, pero también un billete hacia el peligro. Señor, ¿está seguro de que quiere llevarlo usted mismo?, preguntó Ríos con preocupación. Si saben que nos movemos, nos atacarán en el camino. Vargas lo miró con firmeza. Si lo enviamos por el sistema, pueden borrarlo. Solo manos humanas pueden llevar esta verdad hasta el final. Tiago, ahora bajo protección policial, estaba sentado en una silla con una venda en la sien. Su rostro estaba fatigado, pero sus ojos, decididos. Yo voy con usted, señor. Lucía murió porque llegué tarde esa noche.
Ahora déjeme llevar esa prueba. Vargas lo miró por un momento y luego negó con la cabeza. Vos sos el testigo, no el escudo. Tu única tarea es sobrevivir. Partieron al amanecer. 3 coches sin identificación. Eligieron la ruta principal porque la señal era más estable, pero cada vehículo que pasaba ponía a Vargas en alerta. En el tablero del coche de adelante, una laptop mostraba un mapa de seguimiento satelital. Alrededor de las 10 de la mañana, el primer coche informó de una interferencia en la señal. Señor, perdimos el GPS por 5 segundos, la voz del oficial en la radio sonaba tensa. Vargas dio la orden de inmediato, cambien de ruta por el camino alternativo. No se detengan. Sin embargo, mientras atravesaban una carretera sinuosa entre acantilados, de repente, una pequeña explosión sacudió la parte trasera de su coche. El neumático trasero del segundo vehículo había reventado. El convoy se detuvo bruscamente. De detrás de los árboles, aparecieron 2 motos. Sus conductores vestían de negro, con cascos que cubrían todo el rostro. Formación de protección, gritó Vargas. Él y Ríos bajaron y dispararon al aire como advertencia. Uno de los motociclistas cayó, pero el otro aceleró hacia ellos. Tiago, escondido en el asiento del medio, se agachó. No son delincuentes comunes, señor. Son profesionales. Después de un breve tiroteo, el sonido de los motores se alejó. El silencio volvió a caer. El segundo coche estaba muy dañado, pero el equipo estaba a salvo. Vargas se secó el sudor frío. Saben que llevamos algo importante. Quizás hay un rastreador. Ríos revisó la caja de acero. Debajo, encontró un pequeño chip del tamaño de una uña, pegado con un imán. Un localizador digital, dijo, horrorizado. Pueden saber nuestra posición a cientos de kilómetros. Tíralo ahora, ordenó Vargas. El chip fue arrojado por un barranco. Luego, continuaron el viaje por caminos rurales. Por la tarde, se detuvieron en una casa segura en las afueras de San Antonio de Areco. Vargas abrió la laptop para asegurarse de que los datos seguían intactos. Pero el archivo de vídeo ahora mostraba un mensaje automático: se requiere clave de acceso. Verificación desde servidor raíz. Facundo, que ayudaba desde Buenos Aires, se comunicó a través de un teléfono seguro. Señor, el archivo está bloqueado con un sistema de encriptación del ministerio. Solo se puede abrir con el código maestro del servidor central en la capital. Vargas suspiró. Significa que, de una forma u otra, tenemos que llegar allí. Ríos miró la pantalla, ahora oscura. Si fallamos, todo este trabajo se perderá. Vargas lo miró con ojos cansados pero llenos de convicción. La verdad no se pierde solo porque la escondan. Lo que se pierde es el coraje de la gente para buscarla. Esa noche, mientras todos descansaban, Vargas se sentó en la galería, contemplando el cielo oscuro. Tiago le trajo 2 tazas de café. Señor, si no llego a hablar en el juicio, por favor, dígale a la familia de Lucía que lo siento. Vargas lo miró. Si querés redimirte, viví más tiempo. Lucía no murió para que la lloren, sino para que la recuerden. De repente, el rugido de un coche se escuchó a lo lejos. Ríos salió corriendo. Hay 2 coches sin luces acercándose. Vargas se levantó rápidamente. Apaguen todas las luces. Protejan al testigo. 2 coches negros se detuvieron en la calle frente a la casa. Un hombre bajó, vestido impecablemente. Un traje gris con un pequeño emblema del ministerio en la solapa izquierda. A pesar de la poca luz, su rostro era inconfundible: el doctor Julián de la Serna. Se quedó de pie, tranquilo, bajo una ligera llovizna. Su voz era plana pero penetrante. Comisario Vargas, dijo en voz alta. Entregue esos datos. No entiende lo que tiene en sus manos. Vargas avanzó 2 pasos,
con la pistola en la mano, el rostro sin miedo. Sé lo suficiente, doctor. Lo suficiente para encerrarlo. De la Serna sonrió fríamente. ¿Cree que el sistema caerá por un solo vídeo? Este mundo educativo se construyó sobre los datos que nosotros creamos. Destrúyame a mí, y cientos más me reemplazarán. Dio un paso lento hacia adelante. Pero antes de que pudiera acercarse más, Vargas disparó una bala al suelo como advertencia. El próximo paso, la bala no irá al suelo. Las miradas de la Serna y Vargas se encontraron en el silencio de la lluvia. Él sabía que, esa noche, el gran secreto del Proyecto Azul ya no le pertenecía. Y cuando las sirenas de los refuerzos comenzaron a oírse a lo lejos, de la Serna se dio la vuelta lentamente hacia su coche. «Ganaste esta noche, Vargas», dijo en voz baja. «Pero tu guerra acaba de empezar». El coche negro se alejó. Vargas vio cómo sus luces traseras desaparecían en la curva. Sabía que